Buenas noches, mi nombre es Daniela Castillo y mis compañeros son Joseph Tobar, Álvarez Ulises y Gerardo Hernández. Hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, el ejército fascista alemán irrumpió en Polonia. El 3 de septiembre, los gobiernos inglés y francés, comprometidos con Polonia, declararon la guerra de Alemania. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años y, al igual que la Primera Guerra Mundial, fue engendrada por el capitalismo. Después de comenzar la guerra, la Alemania hitleriana intensificó su penetración con los países bálticos, lo que despertaba honda preocupación en los pueblos de Lituania, Letonia y Estonia, quienes tenían el ejemplo de Polonia. Desde los fascistas alemanes habían implementado un terrorista régimen de ocupación. En abril de 1940, Alemania invade Dinamarca e hizo desembarcos en Noruega. En la noche del 9 al 10 de mayo, el ejército hitleriano, con grandes unidades, desplegó una ofensiva contra Bélgica, Holanda y Luxemburgo. La línea Maginot, en la que ponían las estrategias franceses tantas esperanzas, fue rebasada en su extremo norte. El 10 de junio, la Italia fascista declaró la guerra a Francia, un importante acontecimiento en el camino de la agresión fascista alemana. Fue la firma de la Triple Alianza en septiembre de 1940. Ahora los dejo con mi compañero que va a continuar hablando sobre el tema. Buenas noches, mi nombre es Gerardo Hernández. Para continuar con el tema, en mayo de 1941, Alemania tenía sometida a casi toda la Europa continental. El 22 de junio de 1941, Alemania ataca a la Unión Soviética. Mientras tanto, Truman, Taft, Mauroy, pertenecientes a la burguesía norteamericana e inglesa, expresaban públicamente que esperaban que la guerra entre Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Alemania exterminaran a ambas partes, lo cual le proporcionaría a Estados Unidos e Inglaterra las condiciones necesarias para dominar el mundo luego de finalizar la guerra. Un importante hecho fue la derrota del ejército alemán ante Moscú en invierno de 1941 y 1942, por cuanto Alemania pierde a todas sus aliadas europeas. Para coordinar las operaciones de las fases culminantes de la guerra, se reunió en Crimea en febrero de 1945 la segunda conferencia de los jefes de Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos y la Gran Bretaña. En ella se acordaron los planes de la derrota definitiva de Alemania y de sus capitulaciones incondicional. Se aceptó el programa de desarme militar y económico y político de Alemania. Se decidió formar la Organización de las Naciones Unidas. Acordaron las bases de las cartas de la ONU, quien parte del principio de la coexistencia pacífica y la cooperación de las naciones independientemente de su régimen social. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló en 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad,
con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Los hechos del periodo interbélico, en 1918 y 1938, forman el cuadro de la Segunda Guerra Mundial. Unos aspectos son el nacionalismo, que se transforma en imperialismo. Uno es Italia, Alemania, como naciones agresoras, la división ideológica del mundo, las democracias capitalistas enfrentadas tanto en comunismo como el nazi-fascismo, el afán de Alemania de desquitarse el humillante trato de Versalles, las políticas agresivas y militaristas tanto del régimen nazi como la de Italia y Japón. Lo dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es José Tobar. Para complementar los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la enemistad de Japón y Estados Unidos por sus intereses en el Pacífico, la crisis económica de 1929 que afianza el fascismo lo mismo que el comunismo, abre camino a la imposición de otros, como lo es el nazismo, y da pie para la implantación de la República Española. A todo esto se une el comportamiento débil de la sociedad de naciones, que en lugar de imponer un cese al fuego, cuando Japón, Italia y Alemania empezaron las agresiones, aplicó sanciones económicas y diplomáticas, ante las cuales era representada la salida de la organización por parte de los países culpables. Por último, se agrega la Guerra Civil Española, que sirvió de entrenamiento a la Segunda Guerra Mundial. Como siguiente punto tenemos las causas de la Segunda Guerra Mundial. Las causas inmediatas de la Segunda Guerra Mundial fueron la ocupación alemana del corredor polaco, que no es más que la salida de Polonia al mar que dividía a Alemania en dos territorios. El Pacto de Unión Soviética y Alemania en 1939, donde Stanley deseaba recuperar las regiones perdidas en la Primera Guerra Mundial, y para lograrlo celebró un pacto de no agresión con Hitler. Dicho pacto facilitó tanto a Alemania el ataque contra Occidente como a la Unión Soviética expandirse sin problema. La Segunda Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como respuesta una declaración de guerra, la resistencia armada o ambas por parte de los países agredidos y aquellos con los que mantenían tratados. En un primer momento, los países aliados estaban formados tan solo por Polonia, Gran Bretaña y Francia, mientras que las fuerzas del eje las constituían únicamente Alemania e Italia en alianza llamada el Pacto de Acero. A medida de que la guerra progresó, los países que iban entrando en la misma, por ser atacados o tener tratados con los países agredidos, se alinearon en uno de los dos bandos, dependiendo de cada situación. Ese fue el caso de los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países como Hungría o Italia cambiaron sus alianzas en las fases finales de la guerra. Ahora lo dejo con mi compañero Ulises Álvarez. Buenas noches, mi nombre es Ulises Álvarez. A mí me tocó hablar sobre lo que fueron los actores en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo dos grupos enemigos, lo que eran los agresores, conformados por Alemania, Italia y Japón, que formaron estos los países del eje, Roma, Berlín y Tokio. Y por otro lado estaban los aliados, integrados por Inglaterra, los Estados Unidos y Rusia. La mayor parte de los países del mundo habían declarado la guerra al eje en el curso de los acontecimientos. Los personajes principales fueron Churchill, Roosevelt y Stalin, jefe de los gobiernos de lo que era Inglaterra, los Estados Unidos y Rusia, respectivamente, para lo que fueron los aliados. Y por otro lado estaban Hitler, Mussolini e Hirohito, que fueron que eran los gobernantes en ese momento de Alemania, Italia y Japón, respectivamente, por el eje.
Sobre lo que fueron los hechos de la Segunda Guerra Mundial, la agresión del eje se inició por parte de Japón en Manchuria en el año de 1931, luego de Italia en Etiopía en 1935 y de Alemania al anexarse Austria en 1938. Alemania, por su parte, empezó por realizar lo que era el Pacto de No Agresión con Rusia. Esto se hizo para dejar libre el camino hacia el oeste a fin de invadir Francia, que era lo que quería Alemania en ese momento. Ese punto se rompería luego. Se luchó en Europa, Asia, África y Oceanía y en las islas de Hawái, que están en los Estados Unidos. Los ejércitos alemanes ocuparon particularmente Polonia, Checoslovaquia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. Ocuparon igualmente lo que fueron Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, Grecia, Hungría y atacaron Rusia. Bombardearon también Londres desde el continente. Italia, por su parte, atacó también a Francia y a Grecia. Japón ocupó lo que fue la Indochina francesa, Malasia, Borneo, Hong Kong, Filipinas y sorpresivamente bombardeó a Pearl Harbor en las islas de Hawái. En el frente africano, por parte del eje, actuaron Italia y Alemania. Se luchó igualmente en el cercano oriente. Rusia respondió el ataque por el este europeo y avanzó hasta tomar Berlín. Esto fue el 2 de mayo de 1945, según nos dice la historia. Los aliados hicieron desembarcos en Sicilia, sur de Francia y Normandía, y avanzaron hasta la reconquista de Italia y Francia para ese momento. Esta es toda nuestra exposición, espero haya sido de su agrado. Buenas noches.